Es realmente un privilegio poder escuchar alabanzas al Señor en esta ciudad que habla otra lengua, pero que hay un pueblo hispano que está buscando al Señor con todo su corazón y es realmente un privilegio poder compartir la palabra. Les agradezco también porque en medio de esta ciudad preciosa en la que viven y de todo lo ajetreado que es la vida, han separado su tiempo para estar aquí este día entre semana, que sé que no es típico. Agradezco a los pastores por haber convocado a los hermanos. Y es para mí un privilegio. Así que gracias al Señor por este tiempo que podemos compartir. Yo tengo una tarea importante en esta noche que compartir ha sido encomendada por parte de los pastores y es hablar con respecto a las confesiones de fe. Ustedes son una iglesia que se adhiere o se suscribe a la Confesión Bautista de Fe de 1689, que es la misma confesión de fe que nosotros suscribimos en Ecuador y que hay otras iglesias como la de Suecia y en otros lugares que tenemos esta misma fe en común. Sin duda, hablar de confesiones de fe puede traer un poco de conflicto a la mente, porque uno dice, pastor, es que a mí no me gusta todo en esta iglesia, todo. Pero cuando comienzan a citar el librito, ahí la cosa se pone un poco complicada porque ¿por qué tenemos que citar un libro si tenemos la Escritura? La Escritura es la máxima autoridad. Y te voy a decir una cosa, si tú piensas así, es algo muy normal de pensar y por eso se necesita mirarlo en la palabra de Dios. Hay dos cosas que naturalmente hacen que haya un rechazo hacia las confesiones de fe. La primera no tiene que ver con ustedes, tiene que ver con lo que hay en el mundo. Vivimos en una cultura en donde en este posmodernismo rechazamos toda fuente de autoridad, no queremos que nada sea autoritario o que se imponga, queremos que todo sea inclusivo en el mundo y las personas no quieren definición, por eso detestan las confesiones de fe. No queremos que se nos encaje con nada, todos son bienvenidos, no importa lo que crean o lo que digan, y sé que ese no es nuestro criterio aquí. Quizás el criterio de algunos de nosotros aquí hoy sea un segundo criterio que es igual de real, y es, yo quiero y honro al Señor, y yo no quiero tener nada por encima de la palabra de Dios. Y cuando se piensa así, uno tiende a tener mucho temor hacia las confesiones de fe, pensando que quizás nosotros hablamos de la Biblia más algún otro libro. Si no decimos así, y entonces esa equiparación, el ponerlo al igual que la Biblia, hace que uno comience a decir, yo no quiero eso, porque nosotros tenemos la Escritura y ella es la máxima autoridad. Y tengo que decirles en esta tarde y noche que definitivamente los que usamos confesiones de fe, confesamos que la palabra de Dios es la única y la máxima autoridad en la vida de la iglesia y en la vida de cada creyente. Amén. Esa es nuestra convicción. De hecho, así es como empieza nuestra confesión de fe. Empieza diciendo, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura, infalible de todo conocimiento, gracia y fe salvadores. Esa frase demuestra que la misma confesión está diciendo, yo no soy la autoridad, la Biblia es la única autoridad. Entonces, ¿por qué el temor? El temor es porque al mirar una confesión de fe uno podría pensar de lo que estamos hablando es algo al lado de la Biblia. Y yo quiero en esta tarde, noche, desafiar ese criterio. Si quizás tú tienes esas dudas, yo quiero animarte a que mirando la Escritura juntos podamos llegar a tener esa paz de decir, lo entendí, pastor. Pero aparte de eso, no solo quiero mostrarte la necesidad que hay de usar confesiones de fe, también quiero mostrarte la preciosa utilidad que tienen las confesiones de fe. Y creo que eso nos va a ayudar a entender también por qué el énfasis de decir somos una iglesia confesional. Hermanos, uno encuentra gozo y paz cuando uno encuentra esa paz y ese gozo en la palabra de Dios. Que no sean los hombres, sino Dios quien nos convenza y que vivamos conforme a lo que Él dice. Amén. Yo quiero invitarles a que puedan abrir conmigo sus Biblias. Voy a usar este texto de base para esta es una especie de predicación, lección que voy a compartir con ustedes, pero espero que sea de ánimo y de ayuda para todos los que hoy me pueden escuchar. 1 Timoteo capítulo 3, voy a tomar los versículos 14 al 16, en donde el apóstol Pablo refiere palabras muy importantes a su discípulo en la fe, Timoteo, con respecto a la razón por la que él está escribiendo esta carta. 1 Timoteo capítulo 3, versículos 14 al 16. Sé
que ustedes están estudiando de manera consecutiva, expositiva, esta preciosa carta, y le doy gracias al Señor por eso. Esta carta es maravillosa. Lo que hoy voy a hacer es que me voy a adelantar. ¿Ya llegaron a ese capítulo o todavía no? Muy bien, voy a hacerles spoiler el día de hoy. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a tomar este texto, y de hecho este texto es central, porque Pablo nos describe, nos dice abiertamente, este es el propósito por el cual yo escribí esta carta. Así que eso nos va a ayudar a mirar no solamente este texto y su contenido, sino que le va a dar el sentido, la dirección que todo el resto de la carta tiene, y espero que sea de gran ayuda para lo que ustedes vienen haciendo en este estudio. 1 Timoteo 3, versículos 14 al 16, dice así la palabra del Señor. Te escribo estas cosas esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Quiero invitarles a que vayamos al Señor una vez más pidiendo su dirección en esta noche. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de abrir este texto preciosísimo. Habla nuestras vidas, Señor. Enséñanos, vence cualquier argumento que no sea conforme a tu palabra, pero ayúdanos, Señor, a mirar completamente lo que tú quieres que entendamos para la gloria de tu santísimo nombre. Te alabo y te exalto, Señor. Háblanos, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje nosotros encontramos, como les dije hace un momento, la explicación central de lo que Pablo tiene en el corazón cuando escribe esta carta. Él le dice a Timoteo que aunque lo ama y aunque anhela verlo pronto, ese es su anhelo, él le dice, hay cosas que son más importantes incluso que el verte cara a cara. Y lo dice con estas palabras, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios. Eso pone sobre la mesa el propósito de esta carta. ¿Por qué Pablo le escribe a este hombre Timoteo, un discípulo suyo, un hombre que ama al Señor, que es fiel en lo que hace, que Pablo lo ha mirado como quizás un justo sucesor, como pastor de los lugares donde está? ¿Por qué le escribe esto? Le escribe recordándole que en la iglesia del Señor las cosas no se hacen conforme a nuestra iniciativa, nuestras ideas, nuestra manera de pensar, según lo que funciona, según lo que otros hacen, sino que dice, cuando te acercas a adorar al Señor, tienes que saber que en su casa las cosas se hacen como Él lo ha mandado. Y ese es el propósito de toda la carta. Si hiciéramos un recorrido rapidísimo en la mente, ustedes están fresquitos con esto, pero capítulo 1, Él le habla de la importancia de ser un ministro fiel. En el capítulo 2 nosotros encontramos diferentes directrices, sobre todo en lo que tiene que ver con la adoración en el culto público, en el tiempo de estamos reunidos. ¿Qué hacemos? Oremos. Y en la oración esto es lo que pido, dice Pablo, mandado por el Señor, que se hagan rogativas por los hombres, que se ore por ellos, que no oren las mujeres en público, que la mujer aprenda en sujeción, que los hombres levanten manos santas sin ira ni contienda. Y comienza a dar directrices que tienen que ver con la iglesia reunida adorando a Dios, en donde no se hace conforme a su propia iniciativa, sino conforme a lo que Dios revela. En el capítulo 3, que pronto van a estar por llegar allí, están las cualificaciones para anciano y para diácono. Y entonces Pablo comienza a decir, el que anhela el obispado, buena obra desea, pero es necesario que sea, y comienza a describir irreprensible, marido de una sola mujer, no dado al vino, no codicioso, y comienza a describir una lista de cosas. Ese es necesario, demuestra si necesitamos pastores, que es lo que Dios manda, esto es lo que esos hombres tienen que cumplir. Así que comienza a darnos directrices de cómo se tiene que vivir. Podríamos hablar muchísimo de esto, pero sus pastores tienen la preciosa tarea de enseñar esto con detalle. En el capítulo 5 incluso se habla del tipo de relaciones dentro de la iglesia, cómo deberíamos relacionarnos con las jovencitas como hermanas con toda pureza, a las mujeres mayores como a madres con todo ese respeto que se debe, a los ancianos como padres, a las viudas hay que atenderlas y cuidarlas,
A los pastores hay que darles respeto. Todo eso es parte de las directrices. ¿Por qué? Porque en la casa de Dios no se hace lo que uno cree, sino lo que yo te mando, lo que el Señor ha mandado. Y ese es el propósito que está en esta carta. Ahora, en nuestro texto, como punto central, Pablo utiliza 3 nombres con los que se refiere a la iglesia. Mis hermanos, creo firmemente que el ignorar el propósito, la naturaleza, la forma que la iglesia tiene, es lo que ha llevado a que muchas iglesias pierdan la misma esencia de lo que significa ser una iglesia. Europa es la muestra de eso en muchos sentidos. En algunos lugares se están cerrando iglesias y se hacen cafeterías allí. Eso es la típica expresión. Así es como vivimos. Un edificio antiguo. Aquí ya no hay iglesia, así que abramos un restaurante. Y las iglesias comienzan a morir. O hay, incluso en Latinoamérica, donde el cristianismo nace y se ve tan floreciente, uno puede ver fácilmente cómo pastores que empezaron bien, rápidamente tuercen el camino y comienzan a caminar en un sendero pragmático, hablando lo que la gente quiere oír, cambiando su doctrina. Quizás si viviste hace algunos años en tus países, es increíble ver iglesias que uno vio cómo empezaron y ven lo que se convirtieron. Y uno dice, no tienen nada que ver. ¿Qué pasó? Bueno, tú puedes llegar a perder de vista lo que es importante cuando tú no entiendes correctamente cuál es la naturaleza de la iglesia. Y en estos 3 nombres que Pablo utiliza, se describe de una manera preciosa, práctica, la naturaleza de la iglesia. El primer nombre que él utiliza es la casa de Dios. Recordando aquí muchas cosas, y hoy no estoy tratando de profundizar todo lo que podríamos en este texto, pero quiero dejar los principios para enfocarnos en la última parte, que es la parte de la confesión. Pero la casa de Dios significa el lugar donde Dios habita. Estoy predicando en nuestra iglesia local el libro de Cantar de los Cantares. Ha sido un deleite para mi alma poder ver lo que este libro contiene. No es la historia de un hombre diciendo cosas lindas de su esposa o de su amor. Es la historia de un hombre que fue un muy mal esposo. Que si él fuera el ejemplo del amor hacia la esposa, tendríamos mucho que desear, porque ese hombre tuvo 300 esposas y 700 concubinas. Así que él no está escribiendo su historia de amor, está escribiendo en lenguaje de hombres el amor que él conoce, pero está describiendo una historia que es muchísimo más importante, que es la relación entre Cristo y su iglesia. Ahora, en el último versículo del capítulo 1 del Cantar de los Cantares, él o ella, no se sabe quién lo dice, pero dicen, nuestra casa, sus vigas son firmes y son de cedro. Y comienza a hablar de la casa que tienen juntos. Esa casa que cuando uno piensa, ¿qué es una casa? La casa es el lugar donde tú moras, donde están tus tesoros, la gente más importante de todas. Nos tomamos una foto ayer en la Torre Eiffel y puse una fotito en las redes sociales, porque si no está en las redes sociales no lo viviste, ¿sí o no? No, mentira. Pero puse, sería perfecta, pero faltan 3. Mi esposa y mis 2 hijos que no están aquí conmigo. ¿Por qué? Porque ese es el tesoro. Y uno puede estar en el lugar más precioso de la tierra y no tener tu tesoro verdadero contigo cuando tu familia no está. Esa es tu casa, el lugar donde tú moras. Y esa es la realidad de lo que implica este término tan importante. Hermanos, el Dios que no necesita nada, el Dios de quien todo vino a la existencia, que de la nada hizo todo lo que hoy existe, visible e invisible. Ese Dios que no puede ser actualizado, ni cambiar, ni tener ninguna reacción, porque Él es y siempre ha sido lo que Él es. Y lo que para nosotros son emociones y cambios, en Él son perfecciones que siempre han sido así y se mantendrán así para siempre. Ese Dios ha querido hacer su morada con gente como nosotros. Ese amado de las naciones quiso poner su habitación en medio de nosotros y Él dice que donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio y es en su iglesia donde Él ha decidido habitar. Qué privilegio tan grande que a veces uno no termina de comprenderlo. Hermanos, el lugar más importante de París lo estoy viendo con mis propios ojos, porque es la presencia y la morada de Dios en esta ciudad. Y a veces es difícil entenderlo. Los antiguos no lo entendían y hacían tremendas edificaciones para sus dioses, para decir, mi Dios es grande, así que tiene que haber un tremendo templo que todos lo vean y se postren al verlo.
Dios lo hizo de una manera diferente. El lugar más importante de la tierra en el antiguo pacto era un montón de carpas y de cortinas en medio del desierto que no tenían nada que llamara la atención de los grandes imperios. Pero era el lugar más importante de la tierra. Luego, Dios mismo habitando entre los hombres fue sin gloria ni belleza externa para que le deseemos, como dice Isaías. El hombre Dios no tuvo muchos que vinieron a su alrededor y no muchos se quedaron. Dios entre los hombres pasó desapercibido de alguna manera. Y hoy Dios sigue haciendo las cosas de la misma manera. El lugar más importante de la tierra es donde Él habita. Y donde Él habita no llama la atención de nadie porque no son ni los más ricos ni los más poderosos. Somos lo vil y lo menospreciado, en donde Dios ha decidido habitar y estar en medio de nosotros. Hermanos, qué privilegio tan grande tenemos. Ser parte de este edificio, dice Pedro, somos parte de este edificio espiritual donde nosotros somos un sacerdocio que tenemos que ministrar y hacer sacrificios espirituales en Jesucristo y por medio de Él. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en el lugar santísimo y de experimentar su presencia de una manera colectiva para bendición cada vez que nos reunimos a adorarle. Eso es la iglesia. Por eso no puede ser tratada de una manera superficial. Por eso no puede ser tratada como si fuera lo último en importancia en nuestras vidas. Hermanos, nuestra vida debería ser arreglada de tal manera que esto es lo que tiene prioridad. Me voy a encontrar con el Señor. Es aquí donde Él habita. Y por eso deberíamos valorar tanto este lugar en medio de toda esta preciosa ciudad en la que viven. Hermanos, la iglesia es la casa de Dios. En segundo lugar, Pablo utiliza la expresión la iglesia del Dios vivo. Hay dos cosas que se desprenden de este segundo nombre. La iglesia del Dios vivo implica que Dios está reclamando autoridad, propiedad sobre su iglesia. Si algo te pertenece, tú tienes derecho sobre eso. Si tú tienes una casa, tú puedes decidir el color que la quieres pintar según tus posibilidades. Si tú tienes un carro, decides cómo lo quieres llevar o cómo quieres tratarlo, porque eso es tu propiedad. Con respecto a Dios y a la iglesia, Él reclama este derecho como suyo. Esa es mi iglesia, mi iglesia. Él es quien la edifica, Él es quien la cuida, Él es quien la hace resplandecer como Él quiere en medio de este mundo donde pareciera que todo es derrota, pero no es así. El Señor sigue edificando su iglesia porque es suya. Pero aquí hay un detalle importante. Lo mismo que hablábamos al principio, que Pablo le dice a Timoteo, para que sepas cómo debes conducirte, es la misma idea que se desprende de este título. Si esta es la iglesia de Dios y la iglesia del Nuevo Testamento es la iglesia de Dios, Él tiene derecho a determinar cómo deben hacerse las cosas en su iglesia. Este principio se le conoce en nuestra teología como el principio regulador de la adoración o de la iglesia. ¿Y qué es lo que esto significa? Que la única manera agradable que Dios recibe no es la que viene por la invención de los hombres o los consejos de Satanás, sino lo que Él mismo ha revelado en su palabra. Y por eso lo adoramos de la manera en que Él nos pide ser adorado, como Él dice que tiene que serlo. Esto nos recuerda el primero y el segundo mandamiento. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los antiguos decían, y lo decían correctamente, ese mandamiento significa que Él tiene que ser adorado. La adoración es exclusiva de Él. Nadie más debe ser adorado. Pero el segundo mandamiento ya no habla de la exclusividad de esa adoración, sino de la forma de esa adoración. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni las adorarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia por millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Piensen en esto. Él determina, Él dice, así es como tiene que ser. Soy yo a quien debes adorar y esta es la forma en la que debes adorar. No hagas imágenes, no te postres ante ellas, no hagas estas formas de adoración. Hay una forma correcta de adorar a Dios y esa forma es Él quien la da, es Él quien la revela. Por eso, mis hermanos, en nuestras iglesias, nosotros somos llamados a tener que buscar en la palabra qué es lo que Dios ha determinado que son
los elementos con los que nosotros le vamos a adorar. ¿Por qué leemos la Biblia cuando estamos juntos? Porque eso es lo que el Señor ha mandado. ¿Por qué oramos cuando estamos juntos? Porque eso es lo que el Señor ha mandado. Acabamos de repetir 1 Timoteo capítulo 2, que levantemos manos santas sin ira ni contienda. Él nos ordena tener que orar, predicar la palabra, cantar la palabra. Todo eso se hace porque Él es el dueño de la iglesia. Ahora, déjame decirte un segundo principio dentro de este mismo nombre. Él es el dueño de la iglesia, pero la característica que da es esta. Es la iglesia del Dios vivo o viviente. Hermanos, a veces suelo referir esto con algo que me causa un poco de risa cuando me acuerdo. Mi abuelo era un personaje. Y él a veces decía cosas que él quería para el día de su funeral. Ya murió hace 10 años, 12 años ya. Y él decía que cuando se muriera él quisiera que fuera así, que la gente se vista así, que canten así. Y mi abuelita, siempre de un carácter muy firme, entonces uno la miraba que ella no reaccionaba. Él la hacía como para provocarla. Y entonces uno la miraba y la abuelita decía, déjalo, que cuando se muera, el muerto es mío. Como diciendo, él puede decir lo que él quiera hoy. Cuando esté muerto soy yo la que pone las reglas. Ahora, piensa en esto. Ese no es el caso con Dios. Porque Él no es simplemente un rey que dejó órdenes y se fue. Es la iglesia del Dios vivo. Cuando su iglesia se reúne, Él ha prometido que su presencia está en medio de nosotros. Cuando su iglesia se reúne, Él ha prometido que Él está allí. Entonces, cuando cantamos, Él está escuchando. Cuando estoy predicando y mientras les hablo, Él está presente escuchando si doy un buen testimonio o estoy dando mal testimonio de lo que Él ha dicho en su palabra. ¿Cuánto temor reverente debería ser lo que nos mueva al recordar que esta es la iglesia del Dios vivo? Eso nos lleva, en tercer y último lugar en este pasaje, a considerar el último nombre, que es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, todo lo que dije hasta aquí es solamente para darnos el contexto de dónde aparecen estas palabras. Columna y baluarte de la verdad es parte de lo que Pablo utiliza para poder mostrar la naturaleza que la iglesia tiene. Columna y baluarte de la verdad está evocando la figura de una construcción, de una edificación, en donde se guarda algo o una edificación que sostiene algo precioso que se ha puesto sobre ella. Y eso es lo que la iglesia es. La iglesia tiene todo que ver con la verdad. La iglesia no es llamada a fabricar la verdad, nosotros no generamos la verdad, Dios la genera a través de la revelación que le ha dado, pero la iglesia recibe esa verdad con el propósito de cuidarla, guardarla, protegerla, defenderla, proclamarla. Nosotros tenemos esa verdad que viene de parte de Dios para poder cuidarla y mantenerla sin cambio y proclamarla hasta lo último de la tierra. Esa es la verdadera tarea que tiene la iglesia. Si alguien quiere conocer a Dios y quiere conocer la verdad, debería correr a una iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Hermanos, esa verdad y eso que Dios nos ha dado, de la manera en la que se demanda de nosotros, si te dice, guárdala, proclámala, enséñala, eso tiene implicaciones importantes. Si yo te llevara al Ecuador, en las lindas montañas del Ecuador, y te digo, cuida mis ovejas, lo primero que tú me vas a decir si hay un montón de ovejas allí es, pastor, ¿cuáles son? Para yo poder cuidárselas. Y entonces yo te digo, mira, son las que tienen eso pegado en su orejita color rojo. Entonces tú las vas contando y tú dices, ok, son 50 las que me está dando, esas son las que tengo que guardar. Entonces tienes un número, las puedes contabilizar, darle una especie de forma. Porque cuando venga el que me las encargó, yo tengo que devolvérselas tal y como me las dio, ¿sí o no? Protegidas, cuidadas, completas. Si yo te dijera, cuida mis ovejas, pero hay todas las ovejas allí y hay muchos pastores y no se identifica cuáles son mis ovejas, tú no puedes hacer tu trabajo porque me vas a decir, pero ¿a quién guardo? No, cuídalas, ahí están las mías, cuídalas. No, deme algo definido. ¿Cuáles son? ¿Cuántas son? Porque si usted no me dice, ¿cómo cuido de cumplir lo que me ha mandado a hacer? Y lo mismo pasa con la verdad. Piensen en esto. Si la verdad es algo que tenemos que guardar, la pregunta es, ¿y qué es la verdad?
Si la verdad es algo que nosotros tenemos que proclamar en el mundo, la pregunta es, ¿y qué es esa verdad? Algunos han dicho, es la Biblia. Y uno tiene que decir, es verdad. Pero escúchame una cosa, los testigos de Jehová y los mormones no dirían algo diferente. Es la Biblia. Pero la Biblia dice cosas muy concretas sobre los diferentes temas, y es nuestra tarea el tener que tomar lo que la Biblia dice y presentarlo con esa claridad que se requiere para decir, esto es lo que Dios dice. ¿Cómo saber que no estamos enseñando algo falso con respecto a la doctrina de Dios? Bueno, ve a la Biblia, estudia la doctrina de Dios, di lo que dice la Biblia sobre esa doctrina y luego mira qué es lo que se está diciendo. Porque entonces al tener lo que dice la Biblia, tú puedes defender que no se esté enseñando algo contrario a eso. Tú puedes proclamar, si alguien te pregunta, ¿y quién es Dios según la Biblia? Tú lo puedes proclamar cuando eso tú lo tienes de una manera clara, tangible, con forma. Si no tiene forma, no lo puedes proteger, no lo puedes guardar, no lo puedes proclamar. Hermanos, ese es el concepto de una confesión de fe. La confesión de fe no es algo aparte de la Biblia. La confesión de fe es confesar lo que creemos que la Biblia enseña. ¿Qué dice la Biblia sobre ella misma? Que ella es necesaria, suficiente, que ella tiene una identidad concreta, está compuesta de 66 libros, que ella es clara, que ella debe estar disponible porque los cristianos no solamente pueden leerla, deben hacerlo, que ella debe ser interpretada, que ella debe ser el máximo juez en cualquier controversia. Eso es lo que la Biblia es y lo que ella dice de sí misma. Pero yo tengo que confesarlo, tengo que decirlo, porque ella no lo dice de esa manera. Ella afirma esas verdades, pero es mi responsabilidad tomar lo que ella enseña y confesarlo. Si no lo haces, muy fácilmente comenzamos a perder el valor y el tesoro que el Señor nos ha dado. De hecho, hermanos amados, eso es lo que Pablo hace en el versículo 16. Quiero que me permitas, por el tiempo no voy a poder mirar todas las líneas, pero vamos a mirar por lo menos la primera, la segunda y la última, la sexta, para poder mirar, y quiero probarte que lo que Pablo dice aquí es como si estuviera diciendo algo así. Y la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y alguien le pregunta, sí, pero ¿qué es lo que proclamamos? Y Pablo dice, bueno, ustedes saben qué es lo que proclamamos. Está ciertísimamente dicho entre nosotros. Y comienza una lista de 6 líneas en la cual Pablo describe la fe cristiana y la fe que ellos tenían que guardar y proclamar. Mira estas líneas en el versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dice primera línea, Él fue manifestado en la carne. Segunda línea, vindicado en el Espíritu. Tercera línea, contemplado por ángeles. Cuarta línea, proclamado entre las naciones. Quinta línea, creído en el mundo. Sexta línea, recibido arriba en gloria. Algunos comentaristas, incluso antiguos, han dicho que probablemente Pablo aquí está citando un himno antiguo. Si es un himno o si él está recitando un credo que la iglesia tenía, daría exactamente lo mismo. El punto de lo que Pablo está haciendo aquí es, esto es lo que hay que confesar. Esto es lo que Dios dice en su palabra. Esta es la verdad que la iglesia es columna y baluarte y por eso la tiene que proclamar. Así que, ¿qué es lo que dicen? Estas frases son frases teológicas que tienen contenido teológico, que son como una especie de regalo que está envuelto y que si tú quieres ver lo que hay, tienes que abrir y vas dándote cuenta que se abre más y que esa pequeña línea tiene una información bien importante que contiene información, directrices y la verdad que la Biblia enseña. Vamos a analizar 3 de estas líneas, la primera, segunda y la sexta. La primera, Él fue manifestado en la carne. ¿Qué significa esa frase? Bueno, Él, si tú tienes la Biblia Reina Valera, seguramente lees que dice Dios fue manifestado en la carne. El principio es el mismo. Él es Dios, está hablando de Jesucristo, pero está hablando de Jesucristo en una verdadera encarnación.
Él fue manifestado en la carne. Él se hizo carne. Él fue evidenciado, visto como carne. ¿Por qué Pablo tiene que decir esto? Hermanos, el Nuevo Testamento está lleno de esta advertencia. Cualquiera que diga que Cristo no vino en la carne, ese es el anticristo. No le digas bienvenido, no lo recibas en tu casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo quiero que piensen conmigo muy rápidamente. ¿Qué pasa y por qué es tan importante su encarnación? Dice uno de los padres de la iglesia, porque Él no podía redimir lo que Él no hubiera asumido. Si Él no asumía carne humana, Él no podía redimir a los hombres. Si Él no asumía un alma humana, Él no podía redimir el alma de los hombres. Tuvo que hacerse carne en cuerpo y alma. Un hombre verdadero, no una apariencia de hombre, un hombre verdadero viniendo a la tierra como un hombre, igual a los hombres en todo, excepto con una cosa, sin pecado. Esa es la proclamación que la iglesia ha hecho desde el principio. En esos días, en la iglesia cristiana, se levantaba este tipo de grupos filosóficos que venían de este periodo griego, de entender de cierta manera la verdad, y ellos decían, ahora apliquémoslo a la iglesia también. Y de hecho, siglos después de que se escribieron estas cartas del Nuevo Testamento, siguieron teniendo esa misma lucha. Estos hombres venían con un pensamiento filosófico que hace una especie de división entre un dualismo entre el espíritu y lo invisible y lo material y la carne. Y decían que era como una especie de escala del ser o una forma de medir. Mientras más arriba, pegado hacia lo espiritual, es bueno. Mientras más abajo, pegado hacia la carne, hacia lo visible del mundo, es malo. Entonces, por eso ellos enseñaban cosas como el alma es bueno, el espíritu es bueno, pero el cuerpo es la prisión de ese alma. Así que tenían extremos. No importa cómo vivas, vive como tú quieras. Cuando mueres, el alma es liberada de esa prisión malévola. Otros decían, no, por eso hay que doblegar el cuerpo, no le des de comer, no toques eso, no mires eso. Y Pablo habla de eso en Colosenses. Hay algunos hombres que enseñan eso. ¿Por qué? Porque decían, el cuerpo es malo y entonces hay que maltratarlo de esa manera. Ahora, qué difícil para la mente pagana entender que Dios, que es el bien supremo, que es el principio moral y la santidad misma, se hizo hombre. En su manera de pensar no era posible que el bien supremo se haga carne de maldad. Así que desde el principio de la iglesia se comenzó a enseñar cosas como Él no era un hombre, Él tenía apariencia de hombre. Él no tenía carne humana como nosotros, Él tenía una carne espiritual o una carne celestial. Y con eso negaban su encarnación. No nos llama la atención para nada que Pablo diga, esto es lo que la iglesia confiesa. Dios se manifestó en la carne. Su encarnación es parte de lo que la iglesia ha defendido desde siempre. Miren, pero para esa verdad que acabo de explicar en muchas palabras, con una frase, es la manera en la que Pablo la toma y la presenta. Esa frase es como un regalo que está envuelto y cuando tú la abres, te das cuenta que hay muchas cosas dentro, pero es necesaria la frase para proclamar claramente cuál es la verdad. Antes de ir a la segunda frase, déjame decirte algo aquí. De hecho, algunos años después, cuando se hace el credo de los apóstoles, que como ustedes saben no fue hecho por los apóstoles, pero sí por cristianos primitivos, deseando que la fe apostólica quedara escrita, quedara confesada. Ellos entendían que este era el deber de la iglesia. Somos columna y baluarte de la verdad. Hay muchos enemigos, hay muchos hombres que vienen en contra de la verdad. Hay que proclamar qué creían los apóstoles, porque si lo creían los apóstoles, esa era la verdad de Dios. Entonces, cuando ellos hacen el credo de los apóstoles, y esto es bien interesante, la lucha que ellos tenían no era diferente a la que tenía Pablo y Juan en el Nuevo Testamento en contra de hombres que negaban la humanidad de Cristo. Porque si tú recuerdas el credo de los apóstoles, dice que Jesucristo, Hijo de Dios, nació de la Virgen María, sufrió bajo Poncio Pilato, murió, fue sepultado y resucitó. Y uno dice tantas líneas, porque la única frase del credo de los apóstoles que dice que Jesucristo es Dios es Hijo de Dios. Eso es todo lo que dice. Estas 6 frases tienen realmente doctrina, como hemos visto en las primeras 2, que es como si fuera un paquete que hay que abrirlo, porque esa frase demuestra algo que la palabra de Dios enseña,
pero que para decir qué es lo que la palabra de Dios enseña, es necesario sintetizar la doctrina y predicarla o decirla en forma de una oración. Eso es lo que es un credo o una confesión de fe. Recibido arriba en gloria es como termina, y simplemente quiero decir aquí, es precioso pensar en qué es lo que Cristo logró al morir en la cruz. Cuando nosotros llegábamos de Estocolmo ayer en la mañana, y entonces llegábamos y me estaba mostrando el aeropuerto de París, ¿verdad? Entonces el pastor Carlos me dice, bueno, vengan, aquí está toda la gente recibiéndonos, y cuando salimos no había nadie, ¿verdad? Porque era... Y entonces uno me reía, pero yo recuerdo lo difícil que es a veces llegar o ir a un país o ir a tu propio país y llegar y que no hay nadie esperándote. Qué diferente es, y a veces me ha sorprendido mi familia, vivimos a 3 horas del aeropuerto, pero a veces llegan y yo salgo, mi esposa me dice, bueno, te esperamos aquí en casa. Y cuando voy saliendo, veo unos piecitos por ahí corriendo a toda velocidad hacia mí, y verlos en el aeropuerto es de las alegrías más grandes que uno tiene. Yo sé que siempre me están esperando, pero qué lindo es ser recibido. Ahora, piensen en esto con respecto a esta frase. Recibido arriba en gloria no es simplemente ascendió, no es simplemente resucitó. Significa que cumplió satisfactoriamente lo que Él vino a hacer. Fue recibido en la gloria, como en ese callejón real, recibiendo al Rey que venía triunfante. Como dice Efesios capítulo 4, repartiendo dones a los hombres, como ese Rey que vino repartiendo los despojos de su triunfo. Descendió hasta lo más profundo de la tierra, pero ascendió hasta lo más alto y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y un día toda rodilla se va a doblar ante ese nombre, pero ya fue recibido en el cielo, recibiendo esa obra que hizo por amor de nosotros. Hermanos, nosotros creemos en que el sacrificio de Cristo fue perfecto y que logró lo que vino a hacer. Amén. Yo quiero desafiarte que a partir de ahora siempre prestes mucha atención a ciertas frases que uno las lee y que te das cuenta que ahí no está todo lo que quiere decir, pero está sintetizando lo que quiere decir. Por ejemplo, cuando Pablo dice, hablando del Evangelio, y este es el Evangelio que recibí del Señor Jesús, que el Señor Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y luego dice, y fue visto por algunos testigos. Este es el Evangelio que yo recibí. Y uno piensa, dice Gálatas 1 que cuando Pablo fue salvado, él cuenta que se fue a Arabia, no se fue a Jerusalén, precisamente para no recibir de hombres la revelación. Él era un apóstol del Señor Jesucristo, así lo dice siempre. Pablo, apóstol de Jesucristo, no de hombres. Ahora, cuando él dice esto lo recibí del Señor, yo pregunto, Pablo, ¿eso fue todo lo que Jesús te enseñó en 3 años en Arabia a solas en una clase privada? Que el Señor murió, fue sepultado, resucitó y que lo vieron testigos. ¿Eso fue todo lo que aprendiste? Evidentemente no. Pero cuando él resume el Evangelio, lo dice de esa manera, mostrando que eso tiene un contenido que puede ser abierto para mirar mucho más. ¿Qué significa fue sepultado en esa frase? No vamos a hablar de eso ahora, pero otra vez enfatiza, él se manifestó en la carne. Porque solo puede sepultar a un hombre que verdaderamente muere. Y solo puede resucitar, y se puede decir propiamente resurrección, cuando hay una verdadera muerte. Y para que alguien muera tiene que ser un hombre. Así que se enfatiza la humanidad, se enfatiza la encarnación, se enfatiza lo que es, pero no lo dice con esas palabras, lo sintetiza. Eso es confesar la fe. Hermanos, mi punto en esta noche, en esta primera parte y más larga de lo que he enseñado, es que usar confesiones de fe no es algo que va en contra de la Escritura. Es parte de la naturaleza de la iglesia el tener que defender la verdad como columna y baluarte de la verdad. Es parte de la iglesia el tener que compartir esa verdad. De hecho, el poder entrenar a hombres para el ministerio tiene que ser dándoles la verdad que nosotros hemos recibido. Y no está hablando solo darles la Biblia, no. Dice Pablo, lo que has oído de mí, eso encarga a hombres fieles. Lo cual implica algo que tiene forma, es como si fuera un paquete que yo recibo y que tengo que entregarlo en las manos. Es tan así que Pablo dice, no cambies la forma de las sanas palabras. Como si fuera algo que tiene una forma específica. Esta es la verdad,
Esto es lo que hay que proponer a los que van aprendiendo. Esta es lo que hay que proclamar hasta lo último de la tierra. Esta verdad. La iglesia siempre ha entendido eso. Y por eso desde el principio de la historia de la iglesia tenemos credos y confesiones. Ahora, una iglesia local debe tener una confesión de fe. Porque si nuestro trabajo es proclamar la verdad, la pregunta es, ¿y qué verdad? Oh, pastor, la de la Biblia. Te vuelvo a repetir. En el Atalaya de los Testigos de Jehová dice exactamente eso. Esto es lo que dice la Biblia. No, eso no es lo que dice la Biblia. Esto es lo que dice la Biblia. Entonces no basta con decir, esta es mi confesión de fe, porque aquí está la verdad de Dios. Yo tomo esa verdad y la confieso. Hay un solo Dios verdadero. Ese único Dios verdadero, hay en él tres subsistencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y al mismo tiempo son tres subsistencias o personas que pueden ser distinguidas en sus propiedades personales y relaciones personales. Eso es lo que confesamos. La iglesia lo ha confesado. Creemos en Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Así no lo dice la Biblia, pero así lo han resumido, porque eso es lo que enseña la palabra de Dios. Creemos en una sola persona con dos naturalezas perfectas y completas que no se mezclan entre sí, que se mantienen inseparables, pero que nunca se combinan, siendo por toda la eternidad desde la encarnación verdadero hombre y verdadero Dios. Hermanos, esa fe ha sido proclamada. Esa fe es lo que hace distinción entre los que están en la verdad y los que no están en la verdad. Y eso es lo que Dios nos manda a proclamar como iglesia. Tener una confesión de fe es decir, yo creo que la Biblia es verdad y creo que ella puede ser entendida y esto es lo que ella dice. Así que no es poner algo al lado de ella, es decir, que como ella es verdad, esto es lo que ella dice. Y si ella dice esto, hermanos, y ella es la palabra de Dios, esto es absolutamente verdad. ¿Me hago entender? Esa es la conexión de una confesión de fe. Permítanme, en segundo lugar y último, rápidamente, considerar 4 cosas que son la utilidad práctica de lo que el Señor nos permite a tener una confesión de fe. Voy a simplemente resumir, pero quiero dejar en sus corazones algunos principios clave. El Señor Jesús y Dios, el Dios perfecto al que adoramos, tiene el derecho absoluto de mandarnos lo que Él quiere, ¿sí o no? Él podría decir, esto lo hacen así porque yo soy Dios, punto. Y nosotros tendríamos el honor de decir, sí Señor, manda que tu siervo oye y va a atender lo que tú tengas para decir. Pero me encanta cuando uno piensa en cómo es Dios y cómo se ha revelado, por ejemplo en Éxodo capítulo 20, cuando habla del 5º mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, y luego dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa promesa muy conectada con el antiguo pacto tenía que ver con Dios ordena algo y luego promete una recompensa o un bien por causa de la obediencia. Y el punto es este, no tienes por qué prometer nada, te debemos todo. Si tú dijeras esto es así y punto. ¿Qué Dios el que nosotros adoramos que no solo nos ordena cosas, sino que nos las ordena para el bien nuestro, porque premia con recompensa cuando somos obedientes? Hermanos, ¿qué Dios es como el Dios que nosotros tenemos? Ese mismo Dios que nos manda a tener que confesar la verdad porque somos columna y baluarte de la verdad, es el mismo que al confesar la verdad le da beneficios a esa forma de confesar la verdad. Una confesión de fe o confesar la verdad, como hemos visto en este pasaje, tiene 4 cosas quiero usar 4 metáforas que ayuden a entender cuál es la utilidad que una confesión tiene. La primera es una muralla de protección en contra del error. Una confesión de fe es o podría ser ilustrada como esas ciudades antiguas que para protegerse tenían murallas alrededor. Las murallas hacían un solo trabajo, mantenían afuera a todo el que no era bienvenido, ¿sí o no? Defendían al pueblo cuando el pueblo estaba bajo acecho. Las murallas eran su protección, su seguridad. Los que estaban adentro estaban seguros de los que estaban afuera y podían hacerles daño. Cuando tú no tienes una confesión de fe, cuando tú no tienes la valentía de decir, esto es lo que Dios dice,
Dios dice esto con respecto a Él. Dios dice esto con respecto a la santidad o a la salvación o a la familia. Cuando uno no tiene esa obediencia de confesar, entonces no tenemos ninguna manera de proteger lo que nosotros somos. ¿Por qué iglesias que empezaron bien terminan mal? ¿Sabes por qué? Por la misma razón que un pueblo que no tiene muralla fue conquistado por el primer enemigo. Porque no hay manera de protegerse del enemigo. Si nosotros tenemos en esta iglesia una muralla sólida de protección, eso hace que cuando alguien con falsa doctrina quiere entrar, va a ser restringido. Y si alguien estando adentro comienza a enseñar el error, va a ser sacado de esa muralla diciendo, los enemigos están afuera, no aquí adentro. Cuando hay esa claridad, eso es lo que permite que esa doctrina se mantenga. Hermanos amados, de eso depende que esta iglesia siga siendo lo que hoy es para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo siempre pienso en eso. Aquí está mi preciosa hija y le he enseñado la verdad desde que nació. Y yo espero que ella crezca en una iglesia diferente a la que yo tuve que crecer y los dolores que yo tuve que tener. Y el dolor de tener que separarme de gente que amaba por causa de la verdad que yo estaba creyendo y entendiendo. Y ustedes han vivido cosas similares porque somos parte de esta primera generación. Pero esa segunda generación, que nace escuchando que confesión de fe, que catecismo, que la confesión de Londres, y que comienzan a escuchar la verdad y dicen esto es lo que creemos, la Santa Trinidad. Me da gusto escuchar que a veces me dice, papá, ¿y por qué la gente cree en algo como el rapto? Porque lo que para gente normal es común, para la gente que crece dentro de los muros de la ciudad es algo raro. Es que eso está mal, claro que está mal. Y qué bueno que tú lo veas. Pero hermanos, de lo que depende que nosotros nos mantengamos en la verdad es de tener un muro suficientemente fuerte que no pueda ser vencido por nuestros enemigos. Si no hay líneas claras en esta iglesia, si en esta iglesia no se dice, esto es lo que dice el Señor, mañana cualquiera puede mover eso y comenzar a decir, no, es esto lo que dice el Señor. Pero si eso está firme como una muralla, no hay manera de que eso se mueva. Y no importa lo que el mundo haga, no importa lo que las iglesias evangélicas hagan en este país o en el mundo entero, no importa cuál es la moda que esté en cualquier parte del mundo, aquí va a haber una ciudad amurallada, segura y disfrutando de glorificar al Señor, teniendo a los enemigos fuera de ese muro. Amén. En segundo lugar, también una confesión de fe se convierte en un cimiento sólido para la verdadera unidad. En la primera metáfora utilicé la de una ciudad antigua con una muralla. En esta segunda metáfora estoy usando la idea de una construcción. Yo quiero que pienses en esto. ¿Qué es lo que realmente le da un piso sólido a una iglesia? Alguien dice, pastor, eso es muy fácil de responder. Es el amor. Yo te voy a decir una cosa. El amor es absolutamente, completamente necesario. Pero el amor no es lo que establece al principio esa base. El amor a veces viene como una verdadera consecuencia de lo que es la primera base. ¿Sabes cuál es la primera base? Es la verdad que nosotros creemos. Tú y yo podemos amarnos, aun cuando no tengamos una historia juntos, nunca nos hayamos visto, porque hemos sido salvados por la misma gracia de Dios. Podemos ser como una familia, aunque nunca hayamos pasado tiempo juntos, nos hemos sentido como si conociera a Carlos y a los hermanos de toda la vida. Y solo cenamos juntos ayer. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque nosotros tenemos algo que nos une, que es más grande ni siquiera que nuestra nacionalidad. Porque nos amamos y qué lindo es vernos como ecuatorianos. Pero hay algo que es todavía más profundo, que es más profundo, más sublime, que está más adentro que los recuerdos de una patria terrenal. Es Cristo Jesús. Es el habernos perdonado, el habernos hecho sus hijos y ahora traernos a gente de diferentes pueblos y hacernos un solo pueblo donde nosotros podemos adorar su nombre. Hermanos, el verdadero fundamento de una iglesia local es la verdad que esa iglesia tiene. Déjame ilustrarlo de esta manera. Vamos a decir que yo soy uno de los pastores de esta iglesia y alguien dice, pastor, me encanta venir a esta iglesia, yo quiero ser parte de esta iglesia porque siempre que vengo el pastor Jorge me abraza, me saluda, conversa conmigo, yo me siento tan especial en esta iglesia. Si esa es su razón,
Les voy a decir algo, les voy a hacer un spoiler otra vez. A veces voy a venir cansado, a veces voy a tener malas actitudes, a veces no voy a ser el pastor que debería ser. Y si ese hombre está aquí por mí, en el primer desplante que yo le haga, él va a decir, esto ya no es como antes, yo ya no me siento igual, me voy a buscar otra iglesia donde me den el amor que no recibí. Ahora, mira qué diferente sería si todos los que estamos aquí somos miembros de esta iglesia. Es por la verdad que nosotros creemos, diciendo, mirando hacia afuera y diciendo, estamos en un desierto. Es aquí donde está nuestro oasis, donde escuchamos la verdad, donde crecemos entendiendo que esta es la verdad de la palabra de Dios. Si nos peleamos, que por cierto, déjame decirte esto, eso siempre va a pasar. Si no, Pablo no nos dijera tantas veces, perdónense los unos a los otros. Perdónense, así como Cristo los perdonó. Pero si nosotros estamos unidos por el amor, cuando nos peleemos y se termine el amor entre tú y yo, cada uno agarra su camino. Pero si estamos unidos por la verdad, en el momento que nos falte amor, vamos a tener que mirarnos a los ojos y decir, tenemos que aprender a amarnos y perdonarnos, porque la verdad que creemos es más importante que nosotros mismos. Hermanos, no es una iglesia perfecta lo que se puede conseguir en esta tierra, no la hay. Mientras tú seas parte de ella y yo, no va a haber iglesia perfecta, te lo aseguro. Pero una iglesia que tenga una claridad doctrinal en donde uno diga, esto es lo que Dios quiere y yo tengo que hacer todo para que esta iglesia crezca, sobreviva, haya fruto. Y eso significa perdonar cuando me han ofendido, pedir perdón cuando yo ofendí y aprender a seguir caminando en este mismo principio que es lo que nos une. Tercera metáfora. Una confesión de fe no es solamente una muralla de protección, no es solamente un cimiento sólido sobre el que se levanta el edificio, sino que también es una vara para medir. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto hay de esta mano a esta mano en centímetros? Aquí podríamos hacernos una discusión de aquellas esta noche, ¿sí o no? Algunos quizás serían más exactos. Yo creo que aquí hay, pastor, como 80 centímetros, como, qué sé yo, 74. Y el otro levanta manos. ¡No! Hay 73.5. Podemos discutir toda la noche. ¿Cómo resolvemos la discusión? Traigan una regla y midámosla. Y cuando se pone la regla, tú estabas mal, tú estabas mal, tú estabas mal. Aquí tenemos una ganadora. Porque no importa cuánto discutamos, necesitamos una regla que nos ayude a medir correctamente quiénes son y qué es lo que es apto y qué no es apto. Cuando tú no tienes una confesión de fe, así como no puedes proteger tu iglesia de la mala doctrina, tampoco puedes proteger que en tu iglesia entren falsos maestros y falsa enseñanza por medio de la enseñanza desde el púlpito. La confesión de fe sirve como una vara de medir para aquellos que van a ser maestros de la palabra. ¿Cómo sabemos que se va a mantener lo que creemos? Si los que enseñan conforme a lo que nosotros hemos dicho. Esta es la verdad de Dios. Amén. Cuarto lugar y último. No solamente es una muralla de protección en contra del error, no solamente es un cimiento sólido para edificar la iglesia, no solamente es una vara de medir para los maestros de la palabra, sino que en último lugar es también una senda segura en la cual nosotros podemos poner nuestros pasos. Piensa conmigo de esta manera. Digamos que yo te invito a la selva del Ecuador y te digo, vamos a ir a conocer una tribu indígena que yo conozco por acá metido en este monte. Muy bien. Pero por un lado hay un camino que claramente ha sido transitado muchas veces, está todo pisado, ya no crece nada allí, hasta le han puesto un poquito de lastre. Pero yo te digo, no, vamos a ir pero por nuestros propios medios. Agarra el machete y sígueme. Y entonces comenzamos monte adentro y comienzas a cortar machete. Te voy a decir una cosa, es probable que llegues algún día a encontrar la tribu indígena. Pero ¿no te parece que es un poquito absurdo y quizás hasta arrogante decir, aunque todos han llegado por allí y por 50 años han ido y vuelto por ese camino al lugar donde quiero ir, yo voy a hacer mi propio camino porque yo tengo todo lo que se necesita? Hermanos, es arrogancia decir que solo nosotros tenemos la verdad, que solo nosotros podemos hacer algo que es correcto, cuando el Espíritu Santo ha estado en su iglesia desde el principio.
El Señor prometió en estas parábolas del reino que el reino de Dios se iba a desarrollar de manera progresiva. Así como un árbol de mostaza que cuando pones la semilla es lo más chiquito y luego va creciendo. De la misma manera, la iglesia iba a ir desarrollándose, no solamente en número a través de los siglos, sino también a través de su entendimiento de la doctrina. Pero la verdad siempre ha estado allí. Hemos ido perfeccionando el lenguaje, pero la riqueza que está en la palabra estuvo desde que la palabra nos fue dada. Por lo tanto, decir hoy que yo puedo, olvidándome de todo lo que Dios ha hecho a través de la historia, es un acto de completo arrogancia, vanidad, pecado. Pensar, yo sí puedo y no tengo por qué leer lo que otros han dicho. Hermanos, cuando tú caminas en una confesión de fe que ha sido probada por más de 300 años, donde hombres y mujeres como nosotros en diferentes lugares de Europa y del mundo han creído esta fe, que la han puesto a prueba a través de la palabra y han encontrado que es un excelente resumen de la doctrina de la palabra de Dios, desecharla para decir yo no recibo libritos humanos es un acto pecaminoso, cuando lo que ellos están haciendo no es dándonos un librito humano, es resumiendo para nosotros lo que la palabra de Dios dice. Hermanos, la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y yo espero que ustedes como iglesia nunca pierdan la gran importancia de lo que esto significa, no solo de manera práctica, sino también en las implicaciones en la vida de cada uno de nosotros. La doctrina es lo más importante que tenemos. La doctrina es lo que puede consolar a un corazón quebrantado. Hace 4 años murió mi papá. Y me acuerdo haber citado a mi hermana, a mis hermanas y a mi mamá y a mi hermano. Estaba su cuerpo ahí en el ataúd. Era temprano ese día, no había llegado todavía la gente que venía al velorio. Y yo les abrí una parte del Catecismo Bautista donde pregunta, ¿cuál es la esperanza de los que mueren en Cristo? Y el volver a leer esa esperanza, aun cuando en medio del dolor de perder al hombre que más amas en tu vida y que ha significado lo más importante para ti, tú puedes tener gozo porque el que promete es verdadero y sus palabras son verdad. Y yo quiero animarles a que esa fe, que es lo único que nos puede dar esperanza en este mundo, esa fe que es la que nos permite seguir combatiendo, aunque pareciera que este país y esta cultura tan rica y que tiene tanto no necesitara de Dios, Dios sigue haciendo su obra en medio de nosotros y tenemos que aferrarnos a esa verdad. Hermanos, que la gracia del Señor sea con todos ustedes. Espero que Dios me dé el privilegio de verles pronto otra vez y quiero animarles a que sigan perseverando, esforzándose y caminando por este sendero. Nunca acepten nada si no es conforme a la palabra de Dios. Pero si es lo que la palabra de Dios dice, es un pecado no confesarlo. Que el Señor nos ayude a encontrar siempre ese equilibrio. Amén. Vamos a orar. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de tomar este tiempo en esta noche. Señor, aún con el cuerpo quizás cansado, pero deseosos de escucharte. Te pido, Señor, que estas cosas recordadas el día de hoy hagan mucho bien a tu pueblo. Te alabo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.